conocemos como Éxodo, que significa salida, en hebreo no. El título Éxodo es referente a lo que habla el libro en sí. En hebreo no, en hebreo empieza, y estos son los nombres, ¿verdad? Shemot. Es más, a ver, alguien que abra Éxodo 1:1. ¿Cómo empieza Éxodo 1:1 en español? A pesar de que el libro nos habla de la salida de Egipto, que por eso se le nombró en griego el Éxodo, en hebreo en realidad se llama como empieza el libro. Estos son los nombres. Estos son los nombres. De hecho, las parashot, ahorita vamos a ver lo que son las parashot, se llaman o están tituladas como empieza parashot, ¿verdad? Esta parashá se llama Vete, ¿verdad? Porque empieza, vete y deja a tu pueblo, ¿verdad? Entonces así se va. Esta parashá se llama y le habló, y empieza, y le habló Hashem a Moisés y le dijo, aunque casi todas las parashot empiezan así, le habló a Moisés, pero hay unas en específico. Bueno, Vaikra, que nosotros conocemos como Levíticos, el título Levítico es porque ese libro contiene la mayoría de las leyes levíticas, ¿verdad? Para la tribu de Leví. Todo lo que era las leyes en el sacerdocio y el templo y todo lo relacionado con los levitas, con las leyes para la tribu de Leví y algunas otras para la gente normal, ¿verdad? Entonces, el título encierra de qué se trata. Pero, ¿quién no sabe cómo me llamo? Sem. Ok, en hebreo es este. Pero a mí me registró, en inglés, en español no lleva la H. Entonces Sem, con S. A mí me registraron con Z. Si ponen atención, muchas empiezan así. Y llamó y dile a los hijos de Israel que... Ajá. En el desierto, en números, se llama números porque son muchas cuentas de gente, ¿verdad? En hebreo, Bamidbar es en el desierto. Deuteronomio es, la palabra significa repetición de la ley. No sé si habían escuchado eso, ¿verdad? Repetición de la ley en griego, porque ahí ya está Moisés diciéndole a la generación que sobrevivió, ¿verdad? O ya los que van, sí, todo el historiador lo que pasó, y acuérdense que nos dijo Dios que hiciéramos esto y que no hiciéramos lo otro, y no sé qué. Entonces una repetición. Ahí ya cambia, ya cuando empiezas a ver los parashot, cómo empiezan, ahí ya no es, habló Dios a Moisés, ahí ya es, y Moisés le dijo al pueblo, habló Moisés con el pueblo y le dijo, acuérdense de esto. Está bien curioso. O sea, no sé si le ponen atención a Eric, cuando está leyendo, que hacen la saliyot, y está leyendo en hebreo. Y pónganle atención, va a ver a Moshe Lemor, va a ver a Adonai Moshe Lemor, entonces, cuando ya esté en Deuteronomio, pónganle atención y cambia. Cambia, Moisés le habló a los hijos de Israel. Bueno, eso en su amplio sentido, más básico, es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, esto también se le conoce en el judaísmo como la Torá escrita. Esto es lo que está escrito. Lo que, la palabra Torá en sí también significa instrucción. Entonces, hablando en el judaísmo, Torá no nada más se refiere a los 5 libros. Ahorita vamos a entrar más en eso. Pero bueno, la Torá, y ya cuando estás hablando de los escritos que siguen, ¿qué sigue? Los jueces.
Lo voy a mover un poquito para que ahí está. Lo que es en el cristianismo lo que se llama todo el Antiguo Testamento, en el judaísmo es el Tanakh, ¿verdad? Hasta es un profeta. Ok. Y fíjate qué curioso, ¿cómo termina Malaquías diciendo que no se vayan a olvidar de la Torá? Y luego empiezas con el Nuevo Testamento quitando la Torá por completo. Increíble, ¿verdad? ¿Tienes el último verso? O bueno, al rato lo buscamos. Pero no me crean a mí, ustedes investiguen lo que dijo. El hermano Sem dijo que esto, ¿verdad? Si lo leen los últimos versos, habla de que no se vayan a olvidar de la Torá. Entonces, a lo que es conocido como el Antiguo Testamento, se le llama el Tanakh. El Tanakh es un acrónimo, de 3 palabras. Está compuesto por la Torá, y luego siguen los escritos, lo que son las historias, ¿verdad? De los reyes. Ya cuando empieza Josué, llega Josué y empiezan a pelearse, empiezan todas las guerras, establecen jueces, los reyes, y ya están narrando todo lo que pasó en cada historia de cada rey. Había una vez aquí una lista así, los reyes buenos y los reyes malos, había como 10 malos y 2 buenos. Bueno, entonces, los escritos, los profetas, vienen los profetas, ¿va? Neveim y Ketubim los escritos. Una forma de aprenderte la palabra Neveim es cuando haces Havdalah, Eliahu, Hanabi y Ketubim, los escritos. La Torah, los profetas y los escritos. Entonces, vamos a, mira, para ponerlo en español. Bueno, imagínense, esta es la T de la Torah. La T de la Torah, la N de los profetas, y sería Q o K, ¿verdad? De Ketubim. TN, vamos a decir TNK. Y le agregas vocales. Tanakh. Es que es Tanakh. Ese es por eso se llama Tanakh, porque está compuesto de 3 partes, ¿verdad? La Torah, los Nevi'im y los Ketubim. Cantares. Entonces no se llama Antiguo Testamento. En hebreo no se llama Antiguo Testamento. Esa fue una invención para ver como que, el contrato viejo ya. Este es un contrato nuevo. El contrato viejo ya queda anulado porque ya tenemos un contrato nuevo. Ajá, esa es ese es como un juego mental. Plantarte algo en la cabeza. Si quitas esos términos y lo lees así de corridito, tiene más sentido. Pero bueno, los rollos de la Torah. Este es un rollo de la Torah. Esto es lo que se usa en los servicios. Está escrita en pergamino, o viene siendo en pieles de vaca. En realidad el rollo es el mismo, o sea, esto es lo mismo, nada más la manera en que se maneja es diferente, ¿va? El pergamino, este es un Sefer Torah, uno de los trabajos más sagrados en el judaísmo, y se hace o se realiza por un escriba, ¿va? El escriba o sofer se pone a copiar cada letra. Se usa una tinta especial. ¿Sí ven? Le llaman coronas. Te digo, pero cuando lo estudié decía las coronas que parecen patas de gallos. Este tipo de, diríamos, caligrafía, ¿no? ¿Cómo se diría? Tipografía, caligrafía.
Se le conoce como stam. Se usa en tres, en tres lugares nada más. Se usa en la Torá, se usa en los Mesuzot, tefilín. Adentro también usan este tipo de letra. Esto en sí viene siendo lo que está adentro. Este es el papelito que está dentro de la mesusa. Mira, los que más o menos saben, es más, Becky, la primera palabra, ¿se alcanza a ver? Shema. Hacia el Deuteronomio, el que va ahí, Deuteronomio 6. Sí. Shema Israel. A ver, aquí siempre hago que patine la gente. Mira, Shema Israel, Adonai Echad. Ajá. Hay mucha gente. Ajá, mucha gente tiende a hacer eso, de que Baruch Shem Kevu, pero en realidad es Beahapta. Beahapta et Adonai Eloheja. Bejole Oveja. Bueno, es Deuteronomio 6. Este tipo de letras nada más se usa aquí, se usa en la Torah y se usa en los tefilín. ¿Ah? En la Mesuzá. ¿Sí que dije? Mesuzá, tefilín y Torah.